Buenas tardes, mi nombre es Yuranis Paola Quiroz Daza y mi compañero es Matthew Nagle, lo cual le hablaremos de los fundamentos históricos y de los medios de protección del derecho público en Colombia. Y mi compañero hablará de cómo funciona el derecho público en Colombia y cuál es su jurisprudencia más relevante. Les hablaré como los fundamentos históricos y medios de protección del derecho público objetivo en Colombia. Y mi compañero de cómo funciona el derecho público en Colombia y cuál es su jurisprudencia más relevante. El derecho público en Colombia, el objetivo se fundamenta en la tradición europea continental, especialmente en la influencia francesa y alemana, como lo señalan los autores Bedel en 1980 y Maurel en 2011. Para entender cómo surge y se concilia el derecho público objetivo en Colombia, debemos primero mirar su desarrollo histórico y la influencia de los modelos europeos, tal como lo explican los autores antes mencionados. Según Bedel, el derecho público moderno se construye a partir de la Revolución Francesa y el constitucionalismo europeo. Asimismo, en Francia aparece la idea del Estado sometido a la ley. Ya no se podía actuar arbitrariamente, por así decirlo, y se distingue claramente entre el derecho público y el derecho privado. En Alemania surge la noción de un Estado de Derecho, donde la actuación de la autoridad debe estar respaldada por la ley. Estas ideas sirvieron de base para el derecho público, se convirtieron en un instrumento de un control del poder estatal. Inspirado en el modelo francés, el derecho público surge como un mecanismo militar, por así decirlo, para la organización del poder, diferenciándolo del derecho privado. En cuanto a la recesión en Colombia del siglo XIX y la Constitución de 1886, desde el siglo XIX con la consideración del Estado liberal y de la idea del poder público, se debía someter a la ley para garantizar las libertades individuales. Colombia adopta muchas ideas en el siglo XIX, sobre todo en la Constitución de 1886, ya que Colombia era un Estado centralizado y presidencialista, con un poder ejecutivo fuerte. Pero ya se empieza a establecer un Estado para actuar bajo normas. Aquí surgen las instituciones como lo es el Consejo de Estado, para que comiencen a ejercer control sobre los actos administrativos heredados, ya que esto es un modelo heredado por el modelo francés. Asimismo, la transición del Estado social de derecho en la Constitución de 1991. Durante del siglo XX, el modelo de 1886 tuvo pocos espacios en la participación ciudadana y un control limitado del poder. Pero en cuanto a la relación de la Constitución de 1991, dio un giro inesperado que concilia un Estado social de derecho donde todos los derechos fundamentales son el eje central, que crea nuevos mecanismos de control, como son la acción de tutela, las acciones populares. Esto significa que el derecho público deja de ser un conjunto de normas, sobre todo de cómo funciona el Estado, sino que se convierte en una verdadera garantía para la ciudadanía. En Colombia, estas ideas se incorporan en la Constitución de 1991. Son fortalecidas a través de la evolución del Estado social de derecho en la Constitución, donde se da mayor protagonismo a los derechos fundamentales y al control judicial. Me preguntarán, ¿por qué es tan importante saber del proceso histórico? Es que gracias a esta evolución histórica entendemos que hoy existen mecanismos para que los ciudadanos puedan defenderse frente al Estado. Pasamos de un modelo que estaba concentrado a uno que tiene el poder público, que está vigilado, controlado y sobre todo está al servicio de la sociedad. En resumen, como lo señala el autor Bedel, la construcción del derecho público en Colombia es el resultado de la influencia europea, de un largo proceso de reformas constitucionales que culmina en la Constitución de 1991. Están incorporados los derechos fundamentales con un modelo de Estado que no solamente organiza el poder, sino que limita el poder y que lo pone al servicio de la protección de los derechos de los ciudadanos ante todo. En relación a los medios de protección del derecho público objetivo, según Maurel, el derecho público moderno exige instrumentos efectivos de control sobre la administración para proteger a los ciudadanos en Colombia. Estos medios son acciones constitucionales, lo que son acciones de tutela, acción de cumplimiento, acciones de populares y acciones de grupo. También existe el control de legalidad y constitucionalidad. Esto hace parte de la jurisdicción contencioso administrativa y la Corte Constitucional. El principio de responsabilidad del Estado, que obliga a reparar los daños ocasionados por la administración, en conjunto de Bedel y Maurel, establecen que muestran como el derecho público un objetivo de Colombia que se estructura para equilibrar
el poder estatal y la protección de los puntos. Los autores Bedel y Mauret muestran cómo el derecho público objetivo logra equilibrar el poder estatal y la protección de los derechos, garantizando que el Estado actúe conforme a la ley, donde no hayan abusos por parte de las autoridades y respeten los derechos fundamentales. El contexto del derecho público objetivo, los medios de protección, según Mauret, se refieren a los instrumentos y mecanismos que permiten a los ciudadanos y a la administración pública defenderse de actos que consideren ilegales o perjudiciales. Estos medios según la naturaleza y el acto y la instancia administrativa judicial. Por otro lado, Mauret no tiene como tal una lista exhaustiva que se pueden definir como algunos medios comunes. Encontramos lo que son los medios de protección del derecho público objetivo según Mauret son los siguientes. Están los recursos administrativos, las acciones judiciales, las acciones de tutela, el control de legalidad, el control de ciudadano y por último las acciones populares. Aquí encontramos lo que son los ejemplos de los medios de protección. En el recurso de reposición, el recurso de apelación, etc. Dentro de la vía administrativa permite que una persona afectada recurrir a instancias superiores dentro de la misma administración. Encontramos lo que es la acción de nulidad que busca la declaración de la nulidad de un acto administrativo por ser ilegal. Encontramos lo que es la acción de reparación directa, que permite reclamar una indemnización por daños y perjuicios causados por la administración pública. La acción de cumplimiento, que busca que la administración cumpla con las acciones legales. El derecho de petición, que permite que cualquier persona solicitar información, presentar peticiones a la administración pública. Es importante recordar la disponibilidad y aplicación de estos medios de protección. Puede variar el ordenamiento jurídico específico. Para concluir, estos medios de protección son la garantía que tiene cada ciudadano para que el Estado no vulnere sus derechos fundamentales, sino que haya un equilibrio entre el Estado y los ciudadanos, el cual puedan impartir todas las necesidades que hayan para así poder llegar a un acuerdo. En cuanto a estos medios de control, buscan es que los ciudadanos tengan cómo poder respaldar esos derechos frente al Estado o frente a la administración pública y que no haya arbitrariedad alguna por parte ni del Estado hacia los ciudadanos. Por otro lado, por eso es tan importante conocer la historia, saber cómo nació, saber cuáles son los aportes, saber cuáles fueron las reformas constitucionales que tuvo. Gracias a esa Constitución Política de 1991, a través de todos esos medios de control, esos medios de protección que tenemos, sabemos que el Estado tiene un límite. ¿Y cuál es? Que tiene respetar y salvaguardar nuestros derechos fundamentales. Muchas gracias. Ya continúa mi compañero con la siguiente explicación del tema. Buenos días, como Yuranis lo mencionó, yo desarrollaré el funcionamiento del derecho público en Colombia en base a los textos estudiados de George Bedel y Hartmut Maurer, y de igual forma traeré a colación jurisprudencia correspondiente relevante de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Esto con el objeto de llegar a la conclusión de cómo estos principios y esta teoría jurídica se desarrollan en nuestra práctica administrativa. Así las cosas, tenemos que, según Bedel, el principio de legalidad no se agota con que la administración no viole la ley. Lo que quiere decir es que toda actuación administrativa debe tener como fundamento una norma previa. Esto con el fin de darle una garantía al ciudadano de que pues, este ejercicio de poder de la administración va a tener un control legal sobre la norma positiva. En Colombia, la Corte Constitucional ha reiterado la necesidad de incluir este principio en la administración pública, en el ejercicio del derecho público. En la sentencia 948 del 2002, la Corte dice que el principio de legalidad implica que todas las autoridades públicas deben ejercer sus funciones cuando éstas están atribuidas únicamente por la ley o la Constitución. Incluso en estados de excepción, como lo explica Bedel, la administración debe actuar conforme a la ley, y esto ha sido ratificado por la Corte Constitucional
en su sentencia C-802 del 2002, declara que aún en un estado de conmoción interior, el Ejecutivo debe regirse, o mejor, debe regir su ejercicio de poder dentro del marco constitucional y bajo un control judicial. Es así como el derecho público en Colombia reposa sobre una legalidad sustantiva, donde cada actuación del Estado debe ser necesaria, proporcionada y motivada. Ahora bien, como plantea Maurer, el derecho público no solo estructura el funcionamiento de la administración, sino también las relaciones jurídico-administrativas entre el ciudadano y la administración. Vemos cómo Maurer introduce este término de relación jurídico-administrativa dentro de su análisis de lo que denominó derecho público subjetivo como ese vínculo entre la administración y el ciudadano, donde la administración actúa con un poder público y el ciudadano puede estar sujeto a la decisión de la administración en sí o ser titular de un derecho. En Colombia, el Consejo de Estado ha reconocido explícitamente esta relación administración-ciudadano, por ejemplo, en su sentencia del 6 de abril del 2017, donde manifiesta que el Estado no solo ejerce poder, sino que debe respetar los derechos subjetivos que nacen de esta relación, de este vínculo. En esa lógica, el administrado no es solo objeto de decisiones administrativas, es también titular de derechos públicos subjetivos que puede hacer valer ante la administración a través de recursos de la tutela misma. Y así vemos cómo tanto la teoría jurídica alemana en Maurer como el ejercicio del derecho público en Colombia hace que el ciudadano sea un sujeto activo en esa relación jurídica entre la administración y el ciudadano. Y pues vemos cómo se regula el ejercicio de poder de la administración y asimismo se le permite la entrada al ciudadano para que pues tenga este dinamismo la relación entre